Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos a nuestro Padre una vez más la gloria porque hoy nos regaló este día maravilloso. Ha preparado este día de antemano para ti y para mí, para que podamos compartir la palabra juntos nuevamente por esta pantallita. Y a Él sea el honor y que sea Él una vez más ayudándome para poder fluir conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hoy resaltar el tema y es el siguiente. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Es importante que nosotros aprendamos este refrán que dicen por ahí, por el mundo, las personas. ¿Por qué? Porque también hay un refrán donde dicen las apariencias engañan. Y es importante que prestemos atención a este tema porque muchas veces para nosotros saber que no todo es oro o que las apariencias engañan, hay que tener algo. Y para nosotros saber que realmente eso no es como se pinta, hay que tener el espíritu de revelación y discernimiento. Y yo quiero hablar hoy sobre la importancia de tener una revelación de parte del espíritu, porque no todo el mundo puede discernir que donde está brillando oro hay tiniebla. No todo el mundo puede discernir que eso no es lo que aparenta ese lugar, esa persona, en ese sitio, qué sé yo. Entonces yo quiero el día de hoy hablar de la importancia de las revelaciones, porque es importante tener una revelación, porque Dios siempre nos puede dar una revelación para cuidar un alma, para interceder por una persona, para saber la verdad y que no nos estafen, que no nos vengan a mentir o darnos el entendimiento en ese momento a través de la revelación para que cualquier cosa que nos quieran venir a decir o a mentir, nosotros ya sabemos la realidad de la cara o de la personalidad verdadera de estas personas. Es importante tener al Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo siempre nos revele, nos hable, nos dé visiones, nos dé sueños, para nosotros estar entendidos en los tiempos, para estar entendidos en los lugares, para estar entendidos en las decisiones, para estar entendidos a dónde nos dirigimos. Eso es importante. Muchas veces las revelaciones que el Señor nos da a nosotros, muchas veces no es para divulgarla, es para orar, es para guardarla, es para interceder, es para mantenernos callados y poder tener una prudencia en lo que Él nos mostró para poder nosotros hacer lo que el Espíritu quiere a través de esa revelación. El Espíritu Santo siempre nos imparte una revelación con la opción de algo, y la opción es que Él quiere es muchas veces para que luchemos, perseveremos, alcancemos esa promesa, o muchas veces para que oremos, intercedemos por ese lugar o por esa persona, o muchas veces para que estemos claros, para que no nos dañen y no nos hagan daño, para muchas cosas. Entonces la importancia aquí es aprender que solamente por el Espíritu es que nosotros vamos a recibir una revelación. Migdeli, ¿cómo es que Dios te habla? ¿Cómo es que Dios te puede dar una profecía? ¿Cómo es que Dios te puede dar una revelación? Clarito, te lo voy a dar por base de la palabra. Y me gustó mucho este versículo y resaltaba y tocaba mi corazón cómo Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que ellos pudieran tener el espíritu de revelación. Vamos a Efesios 1, 16 al 18. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es riqueza, lo que Pablo está diciendo en este versículo. Cuando yo leí este versículo, yo dije, Dios mío, esto está tocando mi corazón. Y él me dijo, vamos a hablar de esto. Recuerda que yo soy una colaboradora del Espíritu Santo. Yo aquí no me siento a hablar por hablar. Aquí me mandan, aquí me envían. Él es el que me coloca aquí. Y Él es el que me da el tema. Él es el que me da la palabra. Él es el que me revela. Es el que me dice lo que yo tengo que hablar. Y Él hace lo demás. Él toca tu corazón. Él hace que esa palabra crezca dentro de ti. Él hace lo que yo no puedo hacer.
Aquí trabajamos en comunión entre el Espíritu Santo y yo. Entonces, cuando yo estoy leyendo esto, él me dijo, vamos a hablar de esto. Una de las cosas que vemos aquí, que resalta Pablo, que él está orando por la iglesia de Éfeso para que Dios le dé el espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento del Espíritu. Mira lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Los santos pertenecen sus hijos, vienen siendo, mejor dicho, esos hijos apartados, no precisamente porque son santos y que son ángeles, no, sino delante de los ojos de Dios, esas personas que caminan en obediencia, esas personas que lo dan todo por el evangelio, esas personas que se esfuerzan, esas personas que pagan el precio, para Dios son santos, para Dios son santos. Y esas personas que lo dan todo por el evangelio y que quieren hacer las cosas delante de la presencia de Dios y que se esfuerzan siendo aún en sus errores, tendrán muchísimos errores, tendremos muchas cosas que para muchas personas, delante de las personas, todavía nos falta, pero como nos esforzamos y pagamos el precio de lo que Dios quiere para su palabra, para el evangelio, inmediatamente Dios hace un paréntesis en estas personas que es santo. No porque precisamente sean perfectos, sino porque para Dios son santos, porque se apartan del mal, se apartan del pecado para cumplir lo que a Dios le agrada. Entonces, esas personas son los que realmente tienen que anhelar, si no lo tienen, o tienen ya el espíritu de sabiduría, de revelación. Si tú eres una persona que eres apartada del mal, del pecado, quieres hacer las cosas correctas, quieres hacer las cosas bien, estás comenzando, apenas llevas poco tiempo, a lo mejor tienes mucho tiempo, pero no recibes esas revelaciones, no recibes esa sabiduría, pues pídale, porque la palabra de Dios dice que el que le pida sabiduría, él no le va a negar, que el que desee sabiduría, él le va a dar sabiduría. Entonces Pablo está orando por una iglesia que necesitaba tener revelación, sabiduría, para que los ojos fueran alumbrados del entendimiento cuando el Espíritu les hablara. Y necesitamos en este tiempo una generación que se levante a anhelar las revelaciones, tener los ojos alumbrados en ese momento del entendimiento, para que cuando el Espíritu le hable, entienda y comprenda qué quiere hacerle entender Dios por medio de esa revelación, por medio de eso que le está diciendo y le está hablando, para poder tener la sabiduría de cómo manejar lo que Dios le está entregando, discernir y entender y comprender lo que Dios le está hablando por medio de esa revelación. Porque el tema es: no todo lo que brilla es oro, o las apariencias engañan. Porque cuando tenemos el espíritu de revelación, inmediatamente nosotros vamos a discernir qué es lo que realmente Dios nos revela aparentemente, cuando todo se ve muy lindo, muy hermoso, y que todo está aparentemente, entre comillas, supuestamente perfecto. Y ahí es cuando Dios nos va a dar la realidad, que a pesar que muchos están aplaudiendo, muchos se sientan bien, muchos digan aquí está bien, tú dices, aquí hay algo que no está bien. Yo veo todo perfecto, las personas dicen que está bien, las personas lo aplauden, pero aquí hay algo que en el fondo de mi corazón yo siento que no está bien. Pasa a la presencia y le dices a Dios por qué sientes esa incomodidad, por qué sientes eso que realmente sientes en tu corazón. Aparentemente todo está bien, pero hay algo que no. Y viene Dios, te da la revelación, el motivo por qué en ese lugar no te sientes bien, por qué con esa persona no te sientes bien, por qué realmente esa amistad no te parece, por qué realmente ese trabajo no, porque en ese lugar te sientes incómodo, ¿qué está pasando? Y el espíritu del entendimiento, de revelación, te va a hacer comprender lo que Dios quiere hacerte entender en ese lugar, o con esa persona, en ese sitio, en esa decisión, o en cualquier área de tu vida. Y yo quiero hablar hoy la importancia de tener revelaciones. Ya les voy a decir por qué. Primera de Corintios 2, 7 al 14. Sí, al 14. Vamos rapidito. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
hablamos sabiduría de Dios en misterio. Solamente los santos, voy a resaltar la palabra santo, no perfecto, los apartados, los que se apartan, los que quieren agradar a Dios, los que lo dejan todo, son esas personas que reciben esos misterios. De hecho, hay personas que están en el mundo que no le están sirviendo a Dios y también Dios se le muestra por sueños, se le muestra por cosas misteriosas de la manera que Dios habla, pero no entiende. En el libro de Job habla sobre eso, que Dios habla por sueño, pero el hombre no le entiende cuando le habla. Por eso es que vemos a un Daniel y a un José revelando sueños. Por ejemplo, José imparte un sueño y, perdón, el copero y el panadero van hacia José a decirle el sueño y él le imparte el entendimiento del sueño, porque cargaban la revelación, porque cargaban el Espíritu de Dios, porque cargaban lo que es el entendimiento. Sus ojos estaban abiertos para entender y comprender el mundo espiritual y los misterios de Dios. A pesar de que el copero y el panadero no tenían a Dios, habían tenido un sueño. No quiero decir o no quiero resaltar, para que no malinterpreten, que las personas que que no le están sirviendo a Dios no pueden tener misterio. Sí pueden tener un sueño, pero no lo pueden interpretar, no lo van a entender. Por eso es que siempre te tienes que unir a una persona que tenga la presencia del Espíritu Santo para que Dios le dé sabiduría de lo que estás teniendo y lo que estás hablando, lo que Dios te está mostrando. Hay personas que están dentro de la iglesia y todavía no entienden ni disciernen por falta de comunión y de relación con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, una sabiduría oculta que no es del hombre, no es porque yo estudio, porque yo soy la más inteligente, porque yo tengo el promedio más alto en todos los sentidos, por todo donde lo que estudié y por donde pasé. No, esto no se trata de eso, esto se trata de una relación con la presencia del Espíritu Santo, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué príncipe? Porque nos damos cuenta cómo Daniel puede interpretarle sueños a personas de posiciones, como por ejemplo los presidentes, los reyes. Entonces Daniel, un hombre joven con un espíritu diferente, tenía una relación muy profunda con Dios y pudo en un momento salvar a su nación por solamente tener una revelación. Porque acuérdate que este rey quería terminar con todos los magos y los astrólogos, porque ellos no le estaban revelando el sueño que ellos tenían, hasta que Daniel se va en el secreto, le dice a Dios que él se lo revele y va en el público a decirle lo que Dios le había revelado y interpretado sobre referente al sueño que él había tenido. Aquí nos damos cuenta que Daniel tenía la presencia de Dios, porque solamente lo oculto y lo misterioso era Dios que se lo podía revelar. Entonces Dios está buscando una generación que anhele recibir lo oculto, lo misterioso que Él tiene para nosotros poder impartir la realidad, lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere revelar. Porque si la hubieran conocido nunca habría, si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ante bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Resalto de nuevo, para los que le aman. Por eso es que vemos a un Daniel, a un José, a un Jeremías, a un Isaías, a un Abraham, a un Pablo, a un Pedro, revelando, hablando, impartiendo cosas misteriosas, porque solamente estas personas eran personas que se entregaban a amar a Dios, para darle a entender a Dios que ellos lo daban todo por su presencia, por su amistad y por su evangelio. Entonces es para los que le aman, no para los que realmente crean en Dios y tienen a Dios en su boca, porque muchos tienen a Dios en su boca, pero su corazón está lejos, y lo dice la palabra. Este pueblo
me honra de labio, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces no es que estoy haciendo acepción de personas, sino que quiero resaltar lo que el Espíritu me está haciendo entender, porque hay muchas personas que dicen Dios, 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 Dios para todos lados, y tú lo ves, pero su vida es una totalidad diferente a lo que es vivir con Dios. Entonces son las que Dios preparó para los que le aman, no para los que Dios ama, porque Dios a todos nos ama. Es para los que hacen a Dios en la totalidad de su vida, que lo aman por completo, ¿ok? Verso 10 en adelante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder recibir revelaciones, visiones o lo que Dios nos quiera mostrar. Porque es el Espíritu que siempre nos hace entender lo que quiere que nosotros entendamos por medio de esa visión o revelación. Entonces es importante, porque muchas personas que se imaginan revelaciones, se imaginan sueños, se imaginan cosas, o se imaginan, quieren como que venir a adivinar algo que no está sucediendo, y eso es invento. Entonces no, el Espíritu siempre nos puede sorprender. Mayormente el Espíritu, cuando nos va a dar algo, siempre nos sorprende al impartirnos esa revelación que nos quiere interpretar en ese momento, cosa que ni siquiera nosotros habíamos visto, cosas que nosotros ni nos imaginábamos, ni estábamos pensando en eso, ni nos imaginábamos. Al menos que vayamos a su presencia como Daniel, estemos viendo lo que estemos pasando o viviendo, y vayamos a pedirle respuesta, y Él nos va a dar la revelación de lo que le estamos pidiendo, ¿ok? Pero hay que saber que sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder recibir ningún misterio del reino, ¿ok? Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Quién escudriña todo? El Espíritu Santo. Aún lo profundo de Dios. Mira lo que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién puede saber las cosas del misterio del reino? Solamente el Espíritu que está sobre nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo que te puede revelar a ti no me lo puede revelar a mí, o muchas veces lo que te puede revelar a ti me lo puede revelar a mí de una manera diferente, pero para que sea una misma frecuencia, para que quedemos en un solo entendimiento de lo mismo que estamos hablando y de lo que Él quiere revelarnos. Pero solamente con el Espíritu que nosotros podemos entender lo que Dios nos quiere hablar y revelar, ¿ok? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Él siempre se va a encargar de que tú entiendas lo que Él está queriéndote hablar. Si tú tienes una comunión con el Espíritu de Dios, una relación, Él siempre va a buscar la forma de que tú le entiendas lo que Él te está hablando. Para las personas que realmente no tienen una comunión, una relación con Dios, creen en Dios a su manera y están en el mundo, esas personas muchas veces Dios les advierte y les va a hacer y les va a dar señales, pero como no entiende, muchas veces le va a acontecer las cosas porque no le entendieron. Pero mayormente muchas veces esas personas, si están cerca de alguien que tenga la presencia de Dios, esa persona puede entender lo que Dios le está hablando. Eso lo dije anteriormente. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escucha bien, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando yo me siento aquí, yo no te imparto una palabra por impartírtela. Yo te estoy impartiendo una palabra que el Espíritu está fluyendo sobre mí, para que esa palabra caiga en tu corazón, caiga en tu vida, porque yo no te conozco, pero el Espíritu sí te está conociendo, y Él sabe lo que tú necesitas de recibir de parte de Él, y para eso me pone a mí aquí, para impartirte una palabra que quizás yo muchas veces no entiendo la revelación que te estoy impartiendo, pero Dios contigo está llegando a un acuerdo para que lo entiendas. ¿Me estás entendiendo? Ok. No con palabras enseñadas de sabiduría humana. Yo puedo ser muy estudiada, yo puedo ser la persona muy inteligente, porque eso también Dios nos lo da a nosotros. Pero yo quiero que tú entiendas que hay una inteligencia celestial y hay una sabiduría celestial que no es de nuestra capacidad humana, sino del Espíritu
Espíritu de Dios. Por ejemplo, yo no estudié psicología. Yo no soy una persona que realmente llegó a la universidad, pero yo muchas veces Dios me da una sabiduría de muy profundo al punto que termino dándole un consejo a una persona y esta persona termina teniendo resultado del consejo haciendo lo que Dios le manda y ha tenido los buenos resultados, no porque yo sea mi tele, es porque Dios me ha dado sabiduría para usarme, quizás hasta mucho mejor que un psicólogo, porque un psicólogo te puede dar técnica y te puede dar en ese momento pastillas para que resuelvas los ataques que estás recibiendo, pero lo espiritual se arregla con lo espiritual y el espíritu me revela: esta persona está viviendo este ataque de dolor de cabeza, esta persona está viviendo esto y esto, es porque le están haciendo esto o porque vivió esto en la niñez y ella no puede hacer esto y ella no puede dormir por esto, porque lo que el psicólogo no puede hacer, el espíritu sí lo sabe hacer. El espíritu lo revela, lo escudriña. El espíritu lo escudriña todo y lo revela a nosotros que realmente tenemos su espíritu. Amén. La gloria sea para Dios. Enseñada por... me quedé por donde ya va. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. El psiquiatra y el psicólogo, ellos estudiaron para eso. Está bien, ellos han ayudado a muchas personas hasta un límite. Porque hay cosas espirituales que muchas personas están sufriendo a nivel espiritual y van para médico, van para acá, van para allá y no le encuentran nada. Ahí hay algo espiritual que está operando. Y solamente el espiritual, el que carga la presencia del Espíritu Santo, va a poder discernir o saber en ese momento lo que está aconteciendo con esta persona. Por ejemplo, me pasó algo que yo tuve un sueño antes de ayer. Y tuve un sueño y viene el sueño y me paré y le dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué este sueño? ¿Por qué esto? Y le pregunté, hasta me dio risa porque la verdad es que me sorprendí. Y no me dijo nada, yo me quedé callada, pero guardé el sueño en mi corazón. Y pasaron los días y yo: Señor, pero aquí hay algo, yo sé que este sueño viene de ti, aquí me quieres revelar algo. Y le pregunté: ¿quién es esa persona? ¿Por qué esta persona? Y él no me respondía nada y yo callada porque yo sé que él me lo iba a hacer entender. Llego a un lugar, después 3 días, no sé cuántos días pasaron, y cuando llegó al lugar, me vino el sueño y el Espíritu Santo me dijo: tú me preguntaste quién era la persona y esa persona. Y yo dije: Dios mío, yo aguantaba la risa, me puse nerviosa y dije: Dios mío, ¿cómo puede ser? Porque de verdad en el sueño fue muy fuerte lo que vi y Dios me está revelando algo que aparentemente está muy lindo, muy hermoso, pero detrás de esto no es lo que aparenta. Entonces por eso quiero resaltar que no todo lo que brilla es oro, porque a veces nosotros podemos toparnos con personas en lugar, en sitio, y tú dices: ay, que esto, que lo otro, pero el Espíritu te va a hacer entender que eso no es así, que eso no va bien, que eso no debería ser así. Entonces, solamente los espirituales van a entender por dónde el Espíritu quiere hablar y revelar, ¿ok? Pero el hombre natural, mira lo que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú no, o sea, hay momentos donde tú vas a entregar una profecía, vas a entregar una palabra: mira, Dios me dice que no te vayas por ahí, o Dios dice que no agarres ese trabajo, o Dios dice que no agarres esa decisión, o Dios dice esto. Van a decir: está loca, me parece que tiene envidia, me parece que esta persona quiere hacerme un daño porque piensa mal de mí. Todo lo ven a la locura y lo toman mal. ¿Por qué? Porque están en la totalidad, en la carne, y no disciernen lo espiritual, y por eso nos llaman locos. A veces Dios te va a poner a decir cosas o te va a poner a darle un consejo a una persona, a hablar, y van a ser muy pocas las personas que te van a hacer caso, que te van a escuchar, que te van a atender, porque realmente mayormente las personas siempre están
distraídos en las cosas del mundo, están en la totalidad de la carne y no aceptan lo que es lo espiritual, no lo discierne. Y lo espiritual literalmente es más visible que tú y yo aquí. Entonces solamente los espirituales podrán discernir e entender. Por eso es que vemos a los profetas sufriendo en la Biblia, porque ellos impartían una profecía y no les paraban, no lo aceptaban, lo golpeaban. Vemos a un Pablo con Pedro, con Juan, a todos estos hombres predicando el evangelio, impartían la palabra, le hacían entender la verdad de Jesús, el precio que pagó Jesús, y la gente lo llamaban loco. Me parecen que estos son no sé qué. A Jesús lo llamaron Belcebú, a Jesús lo llamaron Belcebú. O sea, le estamos diciendo que a Jesús lo ofendieron por las obras y lo que hacía Dios a través de su Hijo en la tierra. ¿Cuánto no más a ti y a mí cuando recibamos una revelación? Quiero resaltar rapidito, que eso sería otro tema para otro día, pero quiero resaltar cuando tú recibes un sueño, una visión, un éxtasis, cualquier cosa del Espíritu, tú tienes que preguntarle si lo puedes decir o no. Si realmente tienes en ese momento que dar un consejo, impartir o entregar esa profecía, ¿ok? Porque eso se llama prudencia, porque el Espíritu Santo no quiere que todo lo digamos o que todo realmente lo revelemos. Por ejemplo, a veces Dios, a mí me ha pasado, me ha dado, por ejemplo, una revelación, me ha dado para entregar una profecía y Él me dice, espérate. Y yo me espero y guardo la profecía y puede pasar y yo guardo mi profecía y llega un momento que me dice, ve y entrega esto, ve y llama a esta persona, ve y dile esto, porque es el tiempo, porque es el momento. Entonces tienes que discernir y tienes que ser prudente. Por eso es que Dios no le revela a nadie, a gente chismosa, porque la gente chismosa no se guarda nada. La gente chismosa no puede contenerse. Entonces eso es importante. Lo digo porque uno se equivoca y uno aprende de las equivocaciones, ¿ok? Estamos en Primera de Corintios, ya te di Efesios, porque en Efesios fue el que creo que comenzamos. Vamos a Colosenses. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar y conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Me encanta este versículo porque dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos misterios que Dios quiere revelarnos a nosotros, para nosotros saber la realidad y lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere decir y lo que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos de su parte. Vamos a Efesios 3:5. No lo leí, ok. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu. Por el Espíritu. No es que vamos a inventar, yo vi como esto, yo vi como lo otro, hay que soñarnos la joya, que Dios me quiere decir algo. No. Es por el Espíritu. Mayormente en mi caso, muchas veces cuando Dios me quiere revelar algo me sorprende porque yo ni siquiera estaba pensando en lo que Él me está queriendo decir. ¿Ok? O no me acosté ni siquiera pensando en esa persona y estoy soñando en esto. ¿Ok? Eso es importante. Pedirle discernimiento. Señor, esto viene de ti. Señor, dime qué me quieres hacer entender. Padre, háblame. Él te lo va a hacer entender en el lenguaje que tú le entiendas. Porque quizás el lenguaje que yo lo entiendo no es el mismo que tú. Yo más que todas las profecías o las revelaciones, Él me la confirma siempre por la palabra. Que debería ser así. Pero Él siempre va a buscar la forma de que tú le entiendas al lenguaje. Pero la mejor profecía, la mejor revelación siempre es a base de la palabra. Él te va a llevar a la Biblia y ahí es donde te va a confirmar que eso viene de Él. La mejor voz de Dios es la Biblia. Esa es la mejor profecía, esa es la mejor voz profética que Dios imparte. Entonces, dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu.
¿Por qué resalto esto? Tú dices, ah, Mindeli, sí, está bien, todo está muy bonito, yo quisiera aprender, yo quiero que Dios me dé espíritu de sabiduría y de revelación, lo anhelo, sí, pero quiero hacerte entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo muchas veces quiere darnos toda esta riqueza a nivel espiritual para nosotros quitarle la máscara al diablo y entender dónde el diablo está y dónde el diablo no está. ¿Qué intenta de hacer el diablo en tu familia, en tu vida, en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación? ¿Qué es lo que está maquinando el enemigo? ¿Por dónde es que se quiere meter? ¿Por dónde silenciosamente es que él quiere venir? Entonces vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 8. Sí, capítulo 8, versos 7 al 15. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Adán, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso y diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanará esta enfermedad? Tomó pues Asael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y le dijo, tu hijo Ben-Adán, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanará. Yo quiero resaltar aquí algo. Vemos aquí a Eliseo, el profeta, el hombre de Dios, el hombre ungido, el hombre que realmente del momento que Dios usaba de una manera terrible, recibiendo a una persona. Y esta persona no fue con las manos vacías. Esta persona le llevó un presente, porque siempre cuando tú vas a ver y ves que siempre alguien se dirigía al profeta, siempre se dirigían honrándolos. No es que realmente Eliseo le pedía, sino que entendían lo que era honrar el manto de un profeta, de una persona que cargaba la presencia de Dios. Y eso es por eso que hoy en día las personas no, que esa gente le regalan a los pastores esto, no, es que hay personas que sí saben honrar manto y saben valorar manto. Si tú eres de la que no sabes valorar al ungido de Dios, dile a Dios que te ayude, que te pongas en tu corazón lo que es la honra a tu pastor, la honra a tu pastora, la honra a ese hombre, a esa mujer de Dios que carga su presencia. Eso se honra. No es el regalo, es el pequeño detalle que tú les puedas dar para que estas personas realmente reciban el honor y la gracia que cargan de parte de Dios. Hay personas que no creen esto y realmente lo que tú siembras es lo que cosechas, ¿ok? Entonces cuando vemos aquí, él le dice, llévale esto al hombre de Dios, entrégale esto al hombre de Dios. Dice la palabra de Dios aquí que le mandan a preguntar que si este rey iba a sanar de una enfermedad. Necesitaban respuesta. Ojo, no estoy diciendo que se paga por profecía. No estoy diciendo que estaban llevándole presente para que le dieran una respuesta. Era honra. La honra no tiene nada que ver con interés. Cuidado. Entonces, dice la palabra, sanará de esta enfermedad. Tomó pues Asael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue así así fue el encuentro. Y llegando se puso delante de él y le dijo, tu hijo de Ben-Adán, rey de Asiria, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Eliseo le dice, ve y dile, seguramente sanará. Y esta es la parte que quiero resaltar, porque esta persona que mandó este rey no sabía que estaba prácticamente teniendo el peor enemigo al lado, la peor persona que lo iba a traicionar y dañar y destruir. Pero solamente el que tenía la presencia de Dios podía saber todo lo que le iba a pasar al rey. Y es donde yo quiero resaltar que no todo lo que brilla es oro, y las apariencias engañan. Mira, tú puedes tener una persona muy al lado, te puede besar, te puede abrazar, te puede dar comida, te puede y te vas al cielo, te lo vuelve a subir, te puedes jamaquear, te vuelve. Mira, cuidado, porque realmente no es lo que hace, es qué intención en el profundo de su corazón esa persona tiene hacia ti. Tienes un trabajo, tienes el empleo, tienes un jefe, una jefa, sí, pero
qué tanta perfección hay en ese lugar, qué tanto, por eso es saber discernir. No estoy diciendo que realmente donde estás trabajando precisamente alguien te quiere hacer daño. Quiero hacerte entender es la importancia de tener el discernimiento y la revelación y discernir los lugares, los sitios donde nos dirigimos, con qué nos juntamos, quién viene a nuestra vida, porque a Nehemías le mandaba mucho presente. Escúchame bien, a Nehemías, Sanballat y Tobías y el árabe persistieron como 5 veces mandándole presente, mandándole presente, mandándole presente. ¿Y tú sabes para qué era? Para interrumpir la obra que Nehemías estaba haciendo, para distraerlo de lo que él estaba haciendo. Y eso es, en ese momento es peligroso, porque si Nehemías no discierne y no entiende lo que están maquinando para que él no siguiera haciendo la obra de parte de Dios, él lo interrumpen en su llamado. Y esto es importante. Hay amistades que vienen a interrumpirte, hay personas que vienen a distraerte, hay personas que vienen a interrumpir lo que Dios está haciendo. ¿Y cómo tú puedes saber eso? Solamente por el Espíritu Santo. Hay mujeres, hay hombres que vienen a interrumpir, a llevarte el pecado y disfrazadamente, y el enemigo, como tú sabes que te está seduciendo, que se está metiendo por ahí, solamente por el Espíritu Santo tú podrás discernir y entender lo que se maquina, lo que se viene por ahí que el enemigo está haciendo, ¿ok? Dice la palabra de Dios, y el varón de Dios mirándole fijamente, no me estoy adelantando, vamos aquí. Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanará. Acuérdate que el rey estaba enfermo y quería saber si de verdaderamente podía ser sano y no iba a morir. Dice, sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Aunque él no va a morir de la enfermedad, porque no es de la enfermedad que va a morir, pero mira lo que le dice Eliseo. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios, porque sintió tristeza, porque sintió Eliseo llanto al mirar este hombre que el rey mandó para saber la respuesta si iba a ser sanado. Y se le queda mirando fijamente, porque ya Dios le había revelado lo que él iba a hacer sin él pecar, sin él hacer lo que estaba haciendo todavía en ese momento. Ya Dios le había anticipado cómo iba a terminar este rey por este hombre. Y dice la palabra de Dios, y estuvo así hasta hacerlo. No, ya esto lo leí. Lo que pasa es que esto no me ayuda. Ok, verso 12. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A su fortaleza pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que hagas tan grande cosa? Mira la reacción de Asael. O sea, tú estás diciendo algo que yo no soy, me estás comparando, o sea, hay momentos donde tú vas a impartir una revelación, una palabra, un mensaje, una profecía, y te van a tratar como loca, como loco, porque realmente las personas o se están haciendo los locos, o realmente en ese instante no han entendido lo que tú ya entendiste y ya tuviste en lo que es el final de lo que está pasando o aconteciendo en esa vida de esa persona. Respondiendo Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él le respondió, me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Beadá. Y murió. Y reinó Asael en su lugar. ¿Quién supo y entendió que este hombre iba a traicionar al rey y que no iba a morir de una enfermedad, sino que lo iba a matar para él terminar haciendo el mal, el daño? Solamente alguien que tenía revelación,
alguien que tenía el Espíritu. Que quiero hacerte entender con esta historia de parte de Dios, que es importante tener las revelaciones. Por eso es que Pablo decía, yo no ceso de orar por ustedes para que se le abra los ojos del entendimiento, de sabiduría, de revelación, para que puedan entender lo que el Espíritu de Dios quiere hablar o decir. Es importante, porque donde todos están aplaudiendo, tú no vas a aplaudir. Donde muchos van a decir, todo es hermoso, tú vas a decir, esto me huele mal. Donde todos van a decir, ay, qué lindo, tú dices, todo brilla mucho, pero aquí hay algo que no está bien. Es importante tener al Espíritu Santo para nosotros librarnos, entender los tiempos, librarnos de cosas, de personas, de las maquinaciones del diablo, por donde el enemigo se quiere meter, por donde es que el enemigo está disfrazado, porque para tú entender que el enemigo está en un lugar, usted tiene que tener la presencia de Dios. Porque es muy fácil decir el diablo está ahí, cuando el diablo realmente está usando sus armas con maldad, con odio, ¿ok? Pero ¿qué tal cuando él viene disfrazado de ángel de luz? Cuando él realmente viene como Dalila, porque acuérdate que Sansón tenía a Dalila y Sansón no sabía que Dalila estaba allí, haciendo y maquinando su caída, que lo iba a traicionar y que Dalila realmente no estaba con él por amor, sino que estaba con él en ese momento porque quería plata, porque los filisteos le estaban ofreciendo plata a ella para que entregara a Sansón y descubrieran ellos cuál era el enigma, o sea, cuál era el secreto del poder de Sansón. Solamente alguien que tenga discernimiento para poder correr cuando viene Jezabel, cuando Elías corrió y se apartó y se escondió porque Jezabel había matado a todos los profetas, solamente Elías discernió que su vida en ese momento estaba en peligro y que si no se escondía y no corría, Jezabel lo podía matar. Entonces, nosotros necesitamos entender los tiempos, necesitamos discernir, necesitamos tener los misterios, necesitamos tener las revelaciones de la presencia del Espíritu. Y para eso tienes que tener una comunión y una relación con la presencia de Dios. Hay personas que desean escuchar la voz de Dios, pero son personas que no se apartan en la intimidad, son personas que realmente no se salen de la distracción. Y para tú poder discernir lo que Dios quiere hablarte, la distracción, la mucha bulla, las muchas voces, no te van a dejar a escuchar, porque muchas veces tú tienes que estar apagando voces para entender cuál es la voz de Dios y lo que Dios te quiere hacer entender. Por ejemplo, fulano de tal dice que va a pasar esto, fulano de tal va a decir que va a pasar esto, aquí dicen que esto, que se va a morir no sé quién, que viene esto, que el presidente no... Son muchas voces alrededor y Dios, tienes que apagar todas esas voces para escuchar la voz de Dios que se asiente en tu espíritu, en tu corazón y decir, no, pero Dios dice esto, tú dices lo otro, tú dices lo otro, pero la voz de Dios dice esto y Dios dice esto y Dios está buscando una generación que tenga voz de Él, no voz de hombre. Necesitamos tener voz de Dios para estos tiempos, para librar a nuestra familia, para librar a esas personas que están en valle de sombra de muerte, para entender los tiempos, para saber dónde sí podemos ir, a dónde no, qué podemos agarrar. Mindeli me están ofreciendo un trabajo y el trabajo me van a pagar plata, me van a dar un buen sueldo, beneficio, esto, lo otro, todo está hermosísimo, Mindeli. Voy a agarrar ese trabajo y resulta que cuando agarras ese trabajo era un disfraz porque te secuestraron, te llevaron a un lugar y cuando llegaste a ese lugar era para prostituirte. Y Dios te podía librar de eso porque Él te podía en ese momento darte una revelación y en esa revelación Dios te dice, estas personas tienen así, te iba a decir, esta persona viene con mala intención, esta persona te quieren hacer esto, te lleva a la Biblia, te da una historia. Mira, tú no sabes de mil maneras de lo que Dios me ha librado, de personas, de comida, de lugares, de sitios. Mira, hay personas que vienen con una amabilidad y usan beso, beso, beso y abrazo, beso y abrazo, beso y abrazo. Y el Espíritu me dice, cuidado. Cuidado porque detrás de esa amabilidad está Judas. Pero para que tú entiendas eso,
tú tienes que tener el Espíritu Santo. Tú dices, Dios mío, pero mira cómo me trata. Y el Espíritu Santo, ahí hay un Judas. Y tú tienes que alejarte, tú tienes que tener sabiduría, tú tienes que tener en ese momento la forma de mantener una distancia porque hay un peligro. Es como cuando tú ves un lugar y están construyendo edificios y ponen una cinta amarilla con negro y dice peligro, no pasar. Porque hay peligro, te puede caer algo, qué sé yo lo que te puede pasar. Entonces, así el Espíritu, si eso te lo advierte a nivel terrenal, cuánto no más el Espíritu te puede librar de tantas cosas en tu vida, de tantas cosas que te puede pasar, suceder. Si eres un hombre o eres una mujer, no sé, que estás escuchando este audio, este video en este momento y tú quieres saber por dónde meterte, qué decisión tomar, qué es lo que Dios quiere hablarte o saber que Dios te habló por un sueño, pídele sabiduría, pídele discernimiento y entenderás la voluntad de Dios en tu vida para que entiendas cada día más los misterios que solamente el hombre o la mujer que camina con el Espíritu de Dios pueda entender. Porque ojo y oído que no ha escuchado, Él les revela a sus hijos su santo. ¿Ok? Bendiciones, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.